Nuestro título es Irradiando luz a la Ribeira Sacra y bueno, vamos a empezar a contar a través de un esquema cómo fue surgiendo la idea de plantear este tema, el tema de la luz. Tras una primera inversión en el paisaje, recorriendo los lugares más emblemáticos de nuestro entorno, fuimos descubriendo pues, una serie de secretos, como los que contaron el grupo anterior, y entonces decidimos tomar como punto de partida la idea de la luz. Entonces, la luz genera diferentes tipos de energía y la energía produce distintos tipos de luz. El lugar donde nos encontramos se llama precisamente así, la Fábrica de la Luz, y producía a través del canal con la tubería de descarga luz para toda la zona. Pero creemos que además de esa luz, ese hecho generaba una iluminación del entorno, puesto que se fueron creando una serie de redes de comunicación entre los pueblos de alrededor, con una serie de caminos por la gente que venía aquí a trabajar. De esta forma, la Fábrica de la Luz iluminaba el entorno creando una actividad. Lo que queremos hacer es volver a irradiar luz a los habitantes de esta zona, que ellos puedan soñar y confiar en que las posibilidades que tienen aquí, las posibilidades de vegetación, de cultivo, las posibilidades humanas, tienen que confiar en que este lugar puede volver a brillar, volver a iluminarse, generando quizás a través de la recuperación de los caminos existentes, creando esta Fábrica de la Luz como un centro dinamizador de la cultura pues, de estos pueblos que hay en el entorno, tanto San Lorenzo, Barxacova como Cristosende, que eran los que estaban más cerca de la fábrica. De este modo va a volver a generarse energía a través de la luz, con la interacción de los habitantes del pueblo con los turistas en este entorno mágico. Esta luz metafórica de la que estamos hablando podría convertirse en algo físico, iluminando ciertos lugares del entorno, creando un paisaje todavía más mágico. Bueno, la Ribeira Sacra, gracias a su abrupta topografía, la presencia del agua en constante movimiento y la luz solar, siempre ha irradiado una energía a través de su propio paisaje. Muestra de ello son los vestigios existentes de asentamientos anteriores y su reflejo hasta nuestros días, por ejemplo, en la toponimia. A principios del siglo XX se produce una transformación del paisaje a través de la industria hidroeléctrica que aprovecha los recursos naturales existentes, creando presas, canales y el sistema de transporte de la energía. Y desde su desuso hasta su abandono y su actual rehabilitación, planteamos la Fábrica de la Luz, y bueno, ya está siendo muestra de ello, como un nodo de acción territorial, un lugar de encuentro para soñar y para seguir conectando los núcleos y la Ribeira Sacra. Siendo así, de esta manera, un catalizador ahora de energía humana en vez de energía hidroeléctrica. Con este lugar, ¿no?, en el que estamos ahora mismo, pues sirve de inspiración, ¿no?, al trabajo y a seguir continuando con este tipo de propuestas, ¿no? Seguro que aquí en la ribera habrá otros lugares, otros edificios que se pueden recuperar, ¿no? Entonces, decimos, bueno, ¿cómo dar luz, ¿no?, al lugar? Vamos a trabajar con ese patrimonio humano, patrimonio de la humanidad o patrimonio humano que está trabajando con la naturaleza, ¿no?, que ha trabajado durante siglos con esa naturaleza, generando unos paisajes, generando un patrimonio arquitectónico con iglesias y monasterios que nos cuentan cómo se vivía aquí, esas necrópolis con un valor incalculable, esos paisajes generados de viña y castaño, o esa
esos paisajes naturales o más baldíos, ¿no? O, que ahora podemos contemplar y disfrutar igual, ¿no? Cómo poner todo eso en armonía. Otra de las cosas que hemos podido comprender aquí o conocer es el genio humano y ese arte local, ¿no? Que tenemos aquí. Tenemos artistas que están trabajando con la naturaleza y pensamos que es una cosa que también se puede explotar mucho aquí, ¿no? Como valor diferencial. Pero para ello queremos recuperar esos caminos o esas sendas de velocidad más lenta, ¿no? No solamente el coche o el autobús o el medio de transporte rápido con la máquina, ¿no? Como nos hablaba el maestro, sino unas velocidades más lentas en las que se inicie un proceso de encuentros posibles con el otro, ¿no? Con los habitantes del lugar, que haya intercambio, interacción entre los habitantes. Vemos así que se puede generar una energía positiva, o sea, estamos trabajando con la energía, pero entre las relaciones, ¿no? humanas. Y esa energía positiva puede generar luz en la Ribera Sacra. Así, bueno, hacemos un pequeño análisis de cómo en el pasado las iglesias eran las que iluminaban de algún modo a los habitantes, ¿no? Vemos que esas iglesias estaban en puntos pues dispersos y en muchas ocasiones generaban pequeños núcleos pues aislados, ¿no? sin redes de conexión, como esos monasterios, ¿no? Esos lugares del retiro. Después empiezan a surgir cada vez más núcleos más en el territorio y queremos explotar esas conexiones, ¿no? Esas redes entre los núcleos. Aquí hemos hecho unos trazos muy rápidos y bueno, estamos conectando los núcleos más grandes a través de las carreteras, pero aquí en este pequeño lugar es donde nos encontramos nosotros y donde empiezan a surgir esas sendas, ¿no? Esos trazos más finos, más sutiles, ¿no? Entonces, bueno, pues de nuevo proponemos que sea los nodos de interacción social como la Fábrica de Luz, lugares de encuentro que permitan generar estas redes, ¿no? Que se vayan iluminando los pueblos a través de los nodos de encuentro. Aquí vemos que en el pasado, como ya ha explicado Fanny, la fábrica unía a los pueblos por un lugar de trabajo. Esas sendas, ¿no? Nos contaba habitantes de Forcas donde fuimos a conocer esa zona del canal, del que también vamos a hablar ahora un poquito. Nos contaban cómo ellos venían por el canal a pie hasta aquí a trabajar, ¿no? En el presente, el canal, otras sendas, ¿no? Por ejemplo, aquí, para llegar a Cristosende, había un puentecito, justo bajando por esta escalera, un puentecito que cruzaba y se llegaba caminando. Ahora el puente no existe, ¿no? Entonces, empezar a generar de nuevo ese tipo de conexiones en el paisaje con pequeñas intervenciones, ¿no? Que permitan, bueno, pues y como conclusión de todo lo que hemos estado hablando, queremos explicar la realidad sobre el plano. Entonces tenemos los núcleos principales que están en torno a la Fábrica de la Luz, Cristosende, Barxacova, San Lorenzo y bueno, Forcas, donde empieza el canal, y con la necrópolis de San Vítor. Todos conectados de alguna manera con la Fábrica de la Luz, a través de caminos. De lo que estamos hablando es de que de la Fábrica de la Luz pues, se genere energía que conecte con los pueblos.
Actualmente se ha hecho una intervención, bueno, en la del río, que conocemos todos, con esa pasarela que conecta la Fábrica de la Luz con Barxacova. Creemos que ahí ya se ha generado esa luz, esa chispa de conexión entre este núcleo, entre el núcleo de Barxacova y este centro social. Entonces, lo que pretendemos es extender ese tipo de intervenciones por la zona que une la zona de San Lorenzo, San Vítor y Forcas. Bueno, lo llamamos la Ruta de las Luciérnagas y pretendemos generar este camino, dando luz a todos los pueblos. Sobre la vegetación, que ya la hemos podido incluso palpar o leer, nos han facilitado esto previamente, no vamos a entrar en grandes descripciones sobre la vegetación existente, pero sí que hablaremos sobre nuestras intenciones con la vegetación, ¿no? En este sentido teníamos 3 ideas clave, que era uno, que la vegetación fuera un hito y una guía para este recorrido, para este camino, ¿no? Qué interesante, ¿no? Sería quizás poder recorrer un lugar sin necesidad de una señalética, sin conocerlo previamente, y que fuera este hilo vegetal, esta conectividad, esta agrupación de especies, o quizás la utilización de una especie puntual representativa, pero poco habitual de ver, lo cual no quiere decir que no se pueda adaptar bien, como manera de marcar el camino, de seguir un recorrido o de decidir en qué dirección tomar un desvío u otro, ¿no? La otra intención fuerte que teníamos en este sentido era que la vegetación siguiera el discurso inicial que planteábamos con esta propuesta, que era la luz, ¿no? La vegetación como luz y movimiento. En este sentido, bueno, esta imagen de estas gramíneas, ¿no? Esta planta que ahora seca, es luminosa, es este color tan agradable, tan oro, ¿no? También tan vinculado con un cierto pasado ya un poco lejano del lugar. Y por último, y ya también uniendo un poco el discurso del grupo anterior que hablaba sobre las abejas, nos interesaba mucho la vegetación melífera, ¿no? Esa vegetación para estos insectos recolectores, como podrían ser las abejas y como podría ser incluso este lema de la ruta de la luciérnaga, incluso este lema también que ha salido de los monasterios luciérnaga, ¿no? Que la luciérnaga también es un insecto recolector que no se nota mucho su presencia y podría ser un hábitat ideal para él. Lo que pasa es que quizás es un insecto muy sensible también a la calidad ambiental, ¿no? Y quizás el hecho de que no haya su presencia también habla un poquito de, digamos, de aquella degradación, quizás no tan visible, quizás menos perceptible o más subterránea, quizás, de la que hablaban también cuando hablaban de las abejas, del abuso de los pesticidas y de este tipo de gestión, ¿no? de la agricultura. Y entonces, con estas 3 premisas o estas 3 intenciones tan claras, pues estructurábamos la vegetación también desde una manera un poquito práctica, en la que le dábamos mucho peso a la capacidad perceptiva de la vegetación a través del recorrido por este camino. Y entonces esto lo estructurábamos en base, digamos, a la capacidad perceptiva de esta regla, no sé si creo que sí que escrita, pero si no conocida, ¿no? De los 3, ¿no? De lo que se puede percibir a 30 metros, de lo que puedes percibir a 300 metros y de lo que se percibe a 300 kilómetros, a 3 kilómetros, disculpar, que digamos que a 30 metros tienes una percepción completa y total de tu entorno. A 30 metros ya hay una percepción más volumétrica y de colores y de texturas, y a 3 kilómetros prácticamente domina simplemente el cambio cromático, ¿no? Y entonces nuestra idea era trabajar esta primera franja, ya no solo digamos, por la proximidad y por la calidad que podía generar en este ámbito más inmediato del camino la vegetación, sino también por facilitar su gestión. Y este es un poquito el recorrido que planteábamos y la vegetación o el tipo de paisaje al que se vincula. Básicamente son tipo de bosque o mezcla de bosque y agricultura. Agricultura en la zona, en la parte baja de esta imagen, que es en la zona llana ya, en Forcas. Y después este color más oscuro, así más granatoso, que digamos sería ya un ámbito más rocoso, más propio de vegetación rupícola, que atraviesa el camino en zonas muy puntuales y precisamente este tipo de afloramientos, este tipo es lo que le da mucho carácter a este camino y en él aparecen hitos muy importantes como por ejemplo la necrópolis, ¿no? Además, la vegetación de esta zona, como ya hemos visto, tiene una gran variabilidad estacional. Aquí
queríamos representar un poquito el cromatismo básico primaveral, ¿no? En primavera y en verano, mientras que esta es la gran variabilidad que podía ofrecer este lugar, pues ya con un cromatismo otoñal o ya al paso de las especies caducas a estar sin hoja. Y bueno, también está grafiado un poquito el nivel de dificultad del recorrido, que era un tema más vinculado con lo que explicaban ellas antes, pero que ha quedado representado en este plano. Y por último os enseñaremos un poquito la calidad de algunas composiciones vegetales que nacen de manera espontánea. Yo no sé si al verlas o al ver las fotos incluso no podía encontrar una cierta similitud con algunas imágenes que podemos ver en algunos libros, ¿no? Y que me transmiten una sensación realmente importante de esa idea del jardín en movimiento, de cómo la naturaleza se organiza por sí sola. Y la única intención que teníamos en este sentido no era una intención proyectual, sino era una intención más dinámica de conseguir generar este tipo de hábitats que permitan que esta vegetación, o este contraste incluso, ¿no?, entre estas zonas abiertas, luminosas, con un tipo de vegetación muy concreta, y esas zonas tan cerradas, oscuras, con una vegetación tan diferente, tan umbría, tan, no sé, mucho más dramática, como podemos ver en la imagen superior, de algunos tramos del camino. Y esto es todo, en principio, por nuestra parte. Este proyecto para mí tiene una fuerza especial en cuanto a la manera de elegir las palabras para describir el espacio y el tema. Es importante las luciérnagas, irradiando la luz, todo eso es a la vez una manera poética de la descripción del paisaje y muy evocadora, es decir, que uno lo entiende muy bien inmediatamente. Eso es una fuerza enorme. En este perdón. Hemos visto un análisis que empezó con una vista entera de la Ribeira del Sil. Es la primera vez. Y pienso que si tienen que hablar de esta región en cualquier otro lugar, esta primera foto es esencial, es muy importante. Porque quizás fue tomada del Mirador de Madrid o no, parecido, una vista amplia como esta, es muy importante. Porque se da inmediatamente la idea de la escala del paisaje, que hasta ahora no habíamos en los otros proyectos. Quizás no era tan importante para los otros, pero si viene a hablar de la ribera, no sé, a Sevilla o a Madrid, quién sabe, a gente que no conocen, pues, sería necesario esta cosa, ¿no? ¿Cómo empezar un análisis? Han hablado de la posibilidad de equivocarse entre un patrimonio humano y un patrimonio de la humanidad. Y me parece que el proyecto que están haciendo es un proyecto que se acerca del patrimonio humano, solamente para rehumanizar el paisaje, cambiando de modelo cultural y dando una ventaja a la posibilidad de caminar de un punto a otro, punto de luz a otro punto de luz, con un sendero que va a necesitar como 30 minutos de camino y sería 20 en coche. ¿Cuáles son estos 10 minutos que hemos ganado? ¿Qué hemos ganado? Eso sería importante
insistir a propósito de eso. ¿Qué hemos ganado con 10 minutos de coche? ¿Hemos ganado algo o no? ¿O hemos perdido algo? Se puede que sería perder y no ganar. ¿Me entiende? Es un argumento, porque lo han dicho, pero hay que desarrollarlo un poco. La intervención de artistas, que me parece una cosa, pero yo creo que vamos a verlo de nuevo. Y revitalizar todo el tejido humano como natural. El término es la vegetación tal como luz, me parece también algo interesante, pero el biólogo podría decir como yo, es que todo cambia y estas luces van a cambiar y se apagan si viene solamente la selva, salvo al momento del otoño, que se enciende todo. Bueno, eso es una luz que siempre cambia. Gracias.